Bueno, muy bien. Entonces estamos en una serie que se titula Vida Generosa. So we're in a series called Living Generously. No necesita explicación el título. So the title doesn't really need any explanation. Sin embargo, sí debo aclarar que no es una serie de finanzas. Instead, I do want to clarify that it's not a series on finances. Ser generoso tiene mucho más que ver que con solo dinero. So being generous has a lot more to do than just finances. Pero dentro del contexto de la generosidad, But within the context of generosity, como todo en este planeta, like everything in this world, el dinero tiene un lugar allí. finances or money has a place. Porque no nos digamos mentiras. Because let's not lie to ourselves. La vida es mejor con dinero Life is much better with money, y es peor sin dinero. and it's worse without money. No creo que esté diciendo nada que no sea cierto. I don't think I'm not saying anything that's not true. Con dinero puedes hacer muchas más cosas que sin dinero. So with money, you could do much more than without money. Entonces, que si estamos hablando de generosidad, So if we're discussing or speaking about generosity, necesitamos hablar de finanzas. we have to speak about Así finances. que el mensaje de hoy So today's lo message, titulé Finanzas 1090. I've titled it Finances 1090. Finanzas 1090. Finances Y le 1090. puse un subtítulo And I added a subtitle que to es this message Honrando a Dios con mis finanzas. that is honoring God with my finances. Hemos aprendido varias cosas en el desarrollo de esta serie. So in the development of this series, we've learned several things. Una que a mí me impactó mucho One that impacted me a lot es la idea de que Dios no puede prosperar el desorden. is the idea that God cannot prosper disorder. Todos queremos prosperar So all of us want to prosper. y hay muchas rutas para llegar a esa prosperidad. And there are many ways to achieve that prosperity. Pero este principio But this principle, lo que dice es que no importa lo que hagas, what it says is it doesn't matter what you do, si no ordenas, if you don't have order, Dios no va a participar de tu prosperidad. God will not participate in your prosperity. En Génesis 1 del 1 al 2, And in Genesis chapter 1, verse 1 and 2, Génesis es el primer libro de la Biblia Genesis is the first book of the Bible, y Génesis 1, 1 al 2 son los primeros versículos literalmente de la Biblia. and Genesis chapter 1, verse 1 and 2 are the first scriptures in the Bible. Dice algo bien interesante. And it says something very interesting. En el principio In the beginning, creó Dios los cielos y la tierra, God created the heavens and the earth. y la tierra estaba desordenada, And the earth was waste vacía, y and las, void, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. and darkness was upon the face of the deep. No tengo tiempo para entrar en todo lo que estaba sucediendo aquí teológicamente, pero este era el estado original de la creación. I don't have time to go into all the theology behind this scripture, but this was the state that the world was in, the earth was in. No porque Dios lo creó en desorden, It's not because God created the earth in disorder. ahí es donde no tengo tiempo de entrar, That's where I don't have time to discuss. pero se cree que entre el versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, But it is thought that in the first verse, in the beginning, God created the heavens and the earth. entre ese verso y el segundo Between verse 1 and verse 2, está lo que se conoce como la caída de la tercera parte de los ángeles. there what's known as a third of the angels fell. Y ahí eso explica por qué la tierra estaba desordenada y vacía. And there that would explain why the earth was void. Ahora, si cogemos esas ideas, So if we capture those ideas, podríamos decir que las finanzas de la mayoría de las personas we can say that the majority of the finances of people están desordenadas, are in disorder, vacías empty, y en tinieblas. and in darkness. Desordenadas porque no hay orden en el manejo financiero. Disorder because there's no order in the way that finances are managed. Vacías porque hay que ver las cuentas de ahorros que no son de ahorros. Empty because if you look at the savings account, there's no money there. Y en tinieblas quizás no por la oscuridad del mundo de las tinieblas, sino porque hay mucho desconocimiento. And in darkness, not because the darkness of, the enemy, but lack of knowledge. Si esa es la radiografía de las finanzas de muchas personas, So if that is the state that people's finances are in, eso explica por qué
mucha gente desesperadamente está buscando maneras de prosperar That would explain why there's a lot of people that are desperately seeking a way to prosper, y porque hay muchos que se aprovechan de ese desespero. and why there are some that take advantage of that desperation. Y tengo que reconocer And I have to recognize, que lamentablemente la iglesia no ha sido la excepción. and sadly, that the church is not the exception. No podría decir que todos, pero la mayoría de nosotros a lo mejor hemos sido parte o conocemos de iglesias I can't say all, but the majority of us know churches donde hay personas que tienen una agenda oculta detrás del enseñar sobre finanzas. where there are people that have a hidden agenda around this topic of Puede finances. ser que su anhelo sea enriquecerse It could be that their desire is to get rich o manipular y controlar a las personas. or to manipulate and control people. Y con ese deseo, And with that desire, en ocasiones toman verdades a medias, in some occasions, they take truths or half truths, que no es otra cosa que un principio verdadero, that it's nothing more than taking a true principle, fuera de contexto they take it out of context, o manipulado para que soporte una verdad que yo quiero probar, or they take that principle and they manipulate it to support a concept that they believe in, para enriquecerse. to get rich. Las motivaciones las desconozco. The motivations are, I don't know what Pero their una de las motivation is. cosas con las que me he encontrado But one of the things I've discovered es con mensajes como pacta y Dios te va a enriquecer. is messages like, if you pact, God is going to bless you. Dale esto a Dios y Dios va a sacarte de tu situación financiera. Give this to God and God is going to take you out of your financial situation. Toda esa crisis que estás viviendo en tu empresa y en tus finanzas, That entire crisis that you're facing in your company, in your finances, si diezmas, te vas a enriquecer. if you tithe, you're going to get rich. Y la realidad es que te están mintiendo. Si alguna vez te han dicho eso o si alguien ha dicho eso, está mintiendo. And in the reality, if one day someone told you that, they're lying to you. No hay atajos, ni pastillas, ni fórmulas mágicas para hacerse rico de la noche a la mañana. There are no shortcuts, no pills, no magic formulas to getting rich quick. La única manera de poder prosperar, The only way to prosper, y prosperar es distinto a ser rico financieramente. and to prosper is different from being rich. Yo puedo ser próspero y tener abundancia financiera sin necesidad de ser rico. I can be prosperous or have financial abundance, but not necessarily be rich. Pero para prosperar, But to prosper, entendimos we understood que hay 4 leyes o 4 principios fundamentales. that there are 4 laws or 4 fundamental principles. ¿Quieres prosperar? Do you want to prosper? Hay que trabajar, So you have to work, honrar a Dios, honor God, ser un buen administrador steward well, y ser generoso. and be generous. Puede haber más. Esta no es una lista exhaustiva. There could be more. This is just a short list. Pero con estas 4 realidades o con estos 4 principios, But with these 4 realities or these 4 principles, mi vida financiera empieza a entrar en orden. my financial life begins to come into order. Y entonces principios que sí son correctos And then principles that are true empiezan a cobrar fuerza y valor en mi vida en general. and are correct I begin to see the results of those truths and principles. Hoy me quiero enfocar Today I want to focus on en estos 2 conceptos y mayormente en el segundo. points 2 and 3, but primarily on point number 2. ¿Qué significa honrar a Dios con mis finanzas? What does it mean to honor God with my El finances? rey Salomón, King Solomon, uno de los hombres más sabios y más ricos que ha pisado este planeta, one of the most men that were full of wisdom and the most richest man that has stepped foot in this planet, escribió lo siguiente: he wrote the following: honra al Señor honor the Lord con tus riquezas with your wealth, y con lo mejor de todo lo que produces. with the first fruit of all your crops. Entonces Then Él llenará tus graneros your barns will be filled y tus tinajas se desbordarán de buen vino. to overflowing, and your vats will brim over with new wine.
Como la mayoría de los proverbios o de los principios bíblicos, Like the majority of the proverbs or the biblical principles, aquí vemos una instrucción here we see an instruction y una promesa. and a promise. La instrucción es clara. The instruction is clear. Honra al Señor Honor the Lord con tus riquezas y con todo lo que produces. with your wealth. Y entonces, And ahí then, viene la promesa, here comes a promise. tus graneros estarán llenos Then your barns will be filled, y tus tinajas se desbordarán de buen vino. and your vats will brim over with new wine. Yo no tengo graneros, I don't have barns. tengo una alacena en mi casa. I have a pantry in my home. No tengo tinajas de vino, pero tengo una que otra botellita de vino. Me gusta el vino tinto. I don't have vats of new wine, but I have a bottle of wine. Pero esto no está diciendo que mi pantry va a estar lleno y mi neverita o mi cava de vinos va a estar repleta de vino. Eso no es lo que está diciendo. But this doesn't mean that my pantry is going to be filled and my wine cooler is going to be filled with new wine. Lo que esto está diciendo es que la alacena, que es mi fuente de provisión para mi sustento, What this is saying is that my fountain of provision va a ser abundante is going to overflow, y que mi capacidad de disfrutar esa abundancia and that my capacity to Enjoy. enjoy that abundance, o que voy a tener la capacidad de disfrutar esa abundancia. and that I'm going to have the capacity to enjoy that abundance. Hay un pasaje que no tengo ahí, pero me viene a mente. There's a passage in the Bible, Creo que es Proverbios 10:23. that's Proverbs 10:23. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece It says that the blessing of the Lord makes rich, y no añade tristeza con ella. and it doesn't add sorrow. Qué bonito es cuando tengo bendición How beautiful it is when I have blessing y felicidad. and joy, happiness. Riqueza y felicidad. Blessing and joy. Conozco personas que tienen mucho, I know people that have a lot of, pero no pueden disfrutarlo. but they have a lot, but they can't enjoy it. Abundancia de graneros So an abundance in your barns y tinajas llenas de buen vino and your vats overflowing, son un cuadro de abundancia con felicidad. it's a picture of blessing with joy. El vino en la Biblia So wine in the Bible, siempre está asociado con gozo. it's always attributed or associated with joy. Por eso Pablo dijo, no te embriagues con vino, That's why Paul said, do not be drunk with wine, más bien sé lleno del Espíritu Santo. but instead be filled with the Spirit. La invitación de Salomón es clara, honra a Dios y tendrás abundancia con felicidad. So Solomon's invitation is simple. Honor God and you will have abundance and joy. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo honro a Dios? So I go back to my original questions. How do I honor God? Salomón no está diciendo honra a Dios levantando tus manos, Solomon isn't saying honor God by lifting your hands orando, or praying leyendo la Biblia. or reading the Bible. Esas cosas probablemente honran a Dios, Those things probably honor God, pero en este contexto él está siendo claro, but in this context, he's being clear con tus riquezas with your y riches con todo lo que produces. and with everything that you produce. Y ahí viene una palabrita que a muchos los incomoda. And there's a little word that to many people, it makes them feel uncomfortable. Diezmo. Tithe. Es como, ya hablaron de eso. It's like, oh, they touched that. A mí también me ha incomodado, So that has also made me uncomfortable. especialmente por los abusos de los que hablé al principio. Especially because of the abuse of those that I referred to in the beginning of the message. Pero quisiera definir un poco este concepto, aterrizarlo, para que le perdamos un poco el miedo. ¿Qué es el diezmo? But I'd like to review a little bit about what is the tithe and remove a lot of the fear around this topic. Primero que nada, el diezmo es un concepto que nace en el Antiguo Testamento. So first of all, tithing is an Old Testament concept. Los que no saben qué es el Antiguo Testamento, For those that don't know what is the Old el Testament, Antiguo Testamento son los primeros 39 libros de la Biblia, the Old Testament are the first 39 books in the Bible. que era la Biblia de los hebreos, That was the Bible of the Hebrew people antes de Cristo. before Christ. Fue el testamento, la ley,
las instrucciones It was the testament, the law, their instructions que Dios le dio a su pueblo. that God gave to his people. Y el Nuevo Testamento And the New Testament son los 27 libros que vienen después del Antiguo Testamento. are the 27 books that come after the Old Testament books. Si tienes una Biblia de papel, el Antiguo Testamento va hasta Malaquías. So if you have a paper Bible, the Old Testament ends in the book of Malachi. Y el Nuevo Testamento empieza en el libro de Mateo. And the New Testament begins in the book of Matthew. Hoy no tengo tiempo de entrar en todo eso, lo podremos enseñar más adelante. Today I don't have time to get in depth of this topic, but maybe in a future time we can discuss it. Pero esos 66 libros componen lo que nosotros los cristianos llamamos el canon bíblico. But those 66 books is what we know as the Bible. En el Antiguo Testamento, In the Old Testament, que eran las leyes de Dios para el pueblo judío, which were the laws of God for the Jewish people, el diezmo era un requisito de la ley, the tithe was a requirement of the law. aunque como principio lo encontramos por fuera de la ley. Even though that by principle we encounter the tithe outside the law, Cuando hablo de ley me refiero a los mandamientos dados por Dios a través de Moisés. and when I speak of the law, I'm referring to the commandments that were given by God to Moses. Y esa ley lo que decía es que su pueblo debía devolverle el 10% de sus ganancias. And what that law said is that the people should return to God 10% of their income. Usualmente cosechas, In some cases, it would be their crops, ganado their what in their o barns, cualquier cosa que ellos producían. or whatever it is that they produced. Y se lo entregaban a Dios a través del tabernáculo o del templo. And they would give their tithe. They would give the tithe by means of the tabernacle or the temple. ¿Están conmigo? Are you guys with me? A mí me gusta aprender. So I like to learn. Quiero decirles algo así clarito mirándolos a los ojos. I want to say to you, looking at you very, very intently at your eyes. No se duerman, no mentira. Eso también. Don't fall asleep. I'm just kidding. No estoy buscando su dinero, I'm not looking for your money. ¿ok? Okay? No estoy aquí buscando su dinero. I'm not here looking for your money. Estoy aquí para enseñar. I am here to teach. Ya luego qué hacen ustedes con lo que yo enseño es decisión de cada uno. Later, what you do with what Okay. I'm Es- teaching, it's your personal Es choice. para quitarnos esa sensacioncita del medio. But it's just to take out, remove that sensation from Yo between us. no necesito su dinero. So I don't need your money. Yo tengo un salario. I have a Yo salary. trabajo para Numa Church. I work for Numa Church. La junta de ancianos de Numa Church The board in Numa Church, me fijó un salario. they gave me a salary. No está atado a lo que ustedes den It's not tied to what you o give dejen de dar. or fail to give. Mi motivación aquí no es producir más dinero. My motivation here is not to produce more Si money. quiero más recursos Yes, I would like more para tener un resources, lugar diferente a to este, have a different place than this, con buenos salones para los niños, with a good place for the kids, pero no es para mí, but it's not for me. es para nosotros. It's como for familia. us. ¿Ok? Muy bien. El diezmo es un principio de equidad y confianza. So tithe is a principle of equality and trust. Primero, enseñaba a poner a Dios primero. First, it taught how to put God first, Eso desarrolla confianza. and that develops trust. Y luego todos participaban en una proporción de sus ingresos. And then everyone participated in proportion to their income. Eso es equidad. And that's equality. No es una cuota mensual fija, So it's not a fixed rate or a fixed monthly expense. sino es un porcentaje fijo de tus ingresos variables. Instead, it is a percentage of your variable income. O sea que si fuéramos a comer a Longhorn, So, for example, if we were to go to eat at Longhorn, bajo este principio, under this principle, no pago la onza de carne a un precio fijo, I don't pay the ounce of meat at a fixed price. sino la pago de acuerdo a mis ingresos. I pay it according to my income. O sea que para ti, por ejemplo, para ti la carne costaría como $100 So, for example, the meat for you will cost y $100, para mí como 15, and for me, 15, porque tú eres más rico que yo. because you're more rich than me. Y así funcionaba. And that's how it works. ¿Te das cuenta? You understand? Si te gusta, si no te gusta, yo simplemente te estoy mostrando, así era.
So Pero if- es un principio de equidad. So if you like it or don't like it, I'm just simply teaching the principle as it was. Pero tenía algo interesante, y es que ayudaba al avance de los propósitos de Dios. So something interesting is that tithe helped the advancement of the purposes of God. El pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus, So the people of Israel was comprised of 12 tribes, las 12 tribus de Israel. the 12 tribes of Israel. Una de las tribus, la tribu de Leví, One of those tribes, the tribe of Levi, eran los levitas. were the De ahí Levites. viene el concepto del sacerdocio levítico. That's where the priesthood concept comes from. De las 12 tribus, esa tribu no trabajaba. So out of those 12 tribes, that one tribe did not work. No trabajaba la tierra, me refiero. They didn't work the land. Tampoco habían recibido tierra como herencia. They didn't receive land as an inheritance either. Todas las 11 tribus tenían su tierra All of the 11 tribes had their land y su economía. and their economy. Y sacaban el 10% de sus ingresos And they would take the 10% of their income y se los llevaban a los levitas. and they would take it to the Levites. Y los levitas And the Levites, administraban ese recurso they would administer those resources para los asuntos del templo, for things in the tabernacle, para el cuidado de toda la tribu levítica que no trabajaba, sino se dedicaba a los asuntos del templo, for their operation and care of the entire Levitical tribe, y para el cuidado de las viudas y de los huérfanos, and for the care of the widows and the de orphans todas las tribus. of all of the O sea tribes. que era un ejercicio de fortalecimiento de la fe judía, So it was an exercise of the strengthening of the Jewish faith, donde el sacerdote tranquilo no vaya a arar el campo, no vaya a cuidar los ganados, where the priest would not take care of the land or of the livestock, sino siga conociendo más la ley de Dios y enseñándola. and they would dedicate more towards the studying of the law and getting to know more the book of the law. Y así se protegía el sistema de creencias So in that case, the system of belief was protected y todos contentos. and everyone was happy. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Posicionándonos en ese tiempo es una forma como Dios lo estableció, tiene sentido. Ok. So positioning us in that time, the way God established it, it makes sense. Tengo como 3 o 4 preguntas que voy a responder y acabamos. Esta era la primera. La segunda es, ¿qué diferencia hay entre diezmo, ofrenda y primicia? I have 3 or 4 questions that I'm going to ask. This was the first one, and this one is, what is the difference between tithe offering and first fruits? Todavía estoy parado allá en el Antiguo Testamento. So we're still discussing the Old Testament. ¿Han escuchado estos 3 conceptos? Have you heard of these 3 concepts? Ok. A veces decimos, vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Sometimes we say we're going to pick up our tithes and ¿A offerings. qué nos referimos con eso? What are we referring to when we ¿Es say lo that? mismo una cosa que la otra? Is it the same thing? Ok, el diezmo So the tithe es un porcentaje de mis ingresos is a percentage of my income que le devuelvo a Dios that is returned to God por medio de la iglesia local through the local church, o en ese tiempo el tabernáculo or in that o el time templo. the tabernacle, the temple, para los propósitos del avance del reino de Dios. for the advancement and the purposes of his kingdom. La administración de esos recursos The management of these resources es de los ancianos de la iglesia, was conducted by the church elders. que no es otra cosa que la junta de gobierno de la iglesia. And it's nothing else than the board of the church. La ofrenda The offering es todo lo que yo dispongo después de ese 10% is everything that I make available after that 10% para ser generoso. to be generous. Puede ser con la misma iglesia Could be with the same church, o puede ser con personas de la iglesia or it could be with people within the church, o personas de mi familia or people of my family, o personas de la calle. or people from the street. Entonces hay una distinción. So there's the distinction. Ambas son ofrendas, So both are en el offerings sentido de que es algo que yo entrego voluntariamente. in the sense that it is something that I give willingly. Pero técnicamente, But technically, el diezmo the tithe, es un porcentaje fijo de mis ingresos it's a fixed percentage of my income que yo destino para el avance del reino a través de la iglesia local, that I give for the advancement of God's kingdom and his purposes, y es la iglesia la que lo administra. and it's the church that administers it. Cuando yo vengo y traigo, entrégueme esto, hágame el favor, cuando yo vengo y traigo mi diezmo y lo entrego a la iglesia, So when I come and I bring my tithe to the church,
es la iglesia la que define qué hace con este recurso. It's the church that determines what they do with that resource. Todo lo que nosotros entregamos, por ejemplo, a través de Numa Church como nuestros diezmos, Everything that we, like Numa Church, give to Numa as the tithe, hay una junta que determina cómo se utiliza. there's a board that determines how to use those Ni resources. siquiera yo lo decido. Not even I A decide. mí me asignan un presupuesto So they assign to me a budget, y yo con eso puedo operar y funcionar. and with that budget, I'm able to operate and function. Por fuera de eso, Outside of this, todo lo que tú hagas con tus finanzas como un gesto de generosidad everything that you do with your finances as an act of generosity es una ofrenda. is an offering. Como nos lo enseñó José, Like Jose taught us, mi generosidad hacia otros my generosity towards others también es mi generosidad hacia Dios. is also my generosity to God. Y las primicias And the first fruits, tenía dos vertientes, there were digamos dos formas de describirlo. there's two ways to describe first fruits. Lo primero The first de mis ganancias, of my earnings, lo primero de mis ganancias, the first of my earnings, o or mi primera ganancia del año. my first income of the year. ¿Tiene sentido? Does that make sense? Vamos a decir que yo me gano $1,000 mensuales. So let's say that I earn $1,000 monthly. Todos los meses saco $100 Every month I put aside $100 y los entrego como mi diezmo. and I give it as my tithe. Eso es diezmo y primicia, That's tithe and first fruits. porque cogí lo primero de lo que me ingresó y se lo di al Señor. Because I took the first of my income and I gave it to the Lord. Pero puede ser que en enero But also, it could be that in January, tomo los primeros $1,000 que me entraron en el año I take the first $1,000 that I earned in the year y se los entrego al Señor. and I give it to the Lord, O la mitad de esos 1,000. or half of that 1,000. Así funcionaban las primicias. That's how first fruits work. A veces el pueblo entregaba toda una cosecha como primicia al Señor, completa. Sometimes the people would give to the Lord an entire harvest O la primera parte de toda una cosecha. or the first part of the entire El harvest. concepto al final So the concept at the end of it all es lo primero y no lo último. is the first and not the last. Cuando yo le doy a Dios lo último, When I give to God the last, se siente más como un tip, it feels more like a tip, como una propina, que como un gesto de honra y de confianza. than an act of generosity and trust. Siguiente pregunta, So the next question, y muy importante, and it's very important, ¿qué sucede con el diezmo como ley en el Nuevo Testamento? what happens to tithing as a law in the New Testament? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Has anyone asked themselves that question? Tú sí, yo también. I've also asked myself that question. Good. You have or you're translating? I'm just translating. Oh. But you have. I have. Okay. Tengo dos definiciones acá. I have two definitions Tengo here. la definición de ley The first definition is law, y la segunda es principio. and the second is principle. Se parecen pero no es lo mismo. They're similar, but they're not the same. Las leyes normalmente contienen principios. Normally, laws include principles. Una ley A law es algo establecido por una autoridad is something established by an authority y debe cumplirse. that must be fulfilled. Escucha eso. Algo establecido por una autoridad y debe cumplirse. Something established by an authority and it must be fulfilled. Un principio A principle es algo fundamental, is something fundamental. se remonta al origen It dates back to the origin y muestra la forma como funcionan las cosas. and shows the way things were established. Así no haya una ley que soporte ese principio, Even if there's no law that supports that principle, el principio existe y no falla. the principle exists and it doesn't fail. Por ejemplo, For example, ¿cómo se llama ese? what's that called? Gravedad. The law of gravity. Dicen que un tipo un día le cayó una manzana en la cabeza y la descubrió.
They say that one day an apple found someone's head Es and la caricatura, ¿no? they discover that law and that's the cartoon. La pregunta es, ¿empezó el principio a funcionar cuando lo definieron como ley? So the question is, did the principle start to function when they defined it as a law? Entonces, hay leyes So then there are laws que una autoridad pone para que los seres humanos las cumplamos, that an authority establishes so that the humans can fulfill it. y hay principios And there are principles que funcionan más allá de la ley. that functions more than the lay or beyond the lay, the law. That's good, man. Salió el cubano. So, la ley puede permitir el aborto, The law can permit abortion, pero hay un principio bíblico que protege la vida. but there's a biblical principle that protects life. No me importa lo que diga la ley, So I don't care what the law says. yo me ciño a los principios. I root myself in the biblical principles. Ahora, hay leyes establecidas en el marco de los testamentos bíblicos, So there are biblical principles that fall within the picture of the Bible, pero los cristianos no nos regimos por las leyes. but us Christians, we don't fall under those Laws, sino bajo una ley más grande We fall under a bigger law que Pablo le llamó la ley del Espíritu. that Paul describes as the law of the Spirit. No tengo mucho tiempo, pero si van a leer Gálatas 5, So if you read Galatians 5, Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne, Paul says that the works of the flesh are manifested, y saca una lista de todas las obras de nuestra carne que no son bonitas, no son buenas. and there's a list of not pretty laws of the flesh, manifestations of the works law of the flesh, the sí. works of the flesh. Y después dice, pero el fruto del Espíritu, But then he says, but the fruit of the Spirit, Espíritu con E mayúscula, Spirit with a capital S, está hablando del Espíritu Santo, speaks of the Holy el Spirit, Espíritu de Dios, the Spirit of God. es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los 9 frutos del Espíritu. And then he goes on to describe the 9 fruits of the Spirit. Y dice algo importantísimo al final. And he says something very important at the end. Léelo en tu casa, Gálatas 5:22. Read it at home, Galatians 5:22. Contra tales cosas Against these things, no hay ley. there's no law. Lo que está diciendo Pablo es, si tú vives guiado por el Espíritu Santo, What Paul's saying is that if you live being guided by the Holy Spirit, tú no necesitas la ley. you don't need the law. Si tú sabes montar bicicleta, So if you know how to ride a bike, tú no necesitas las rueditas. you don't need the training wheels. El diezmo es unas rueditas que tenía el pueblo de Dios. So tithing are the training wheels that had the people of El God. Espíritu Santo te lleva a una vida mayor de generosidad. The Spirit of God takes you beyond that. De hecho, Pablo, In fact, para Paul, responder esta pregunta, ¿qué pasa con esa ley en el Nuevo Testamento? to respond to that question or answer that question, what happened to that law in the New Testament, Nos dice lo siguiente. Paul describes the following. Segunda de Corintios 9:7. 2 Corinthians 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Each of you should give what you have decided in your heart to give. ¿Quién decide? Who decides? Interesante, ¿verdad? Interesting, right? Ok. Y no den de mala gana ni bajo presión, Not reluctantly or under compulsion, porque Dios ama a la persona que da con alegría. for God loves a cheerful giver. Pablo en el Nuevo Testamento Paul in the New Testament, no te dice el 10, he doesn't say the el 10th, 15, the el 15th, 12. the 12th. Pablo te dice, tú decides. Paul says you decide. Lo que sí te dice What he does say es, si lo vas a hacer de mala gana, is that if you're going to do it reluctantly, mejor no lo hagas. it's better you don't do it at all. Si lo vas a hacer porque te sientes culpable, If you're going to do it out of guilt, mejor no lo hagas. it's better you don't do it. Si te están presionando a que des, If they're pressuring you to give, no des. don't give. Pablo está diciendo, de corazón. Paul is saying from the heart, Cada uno each one tome la decisión. make the decision.
En otras palabras, In other en words, Cristo, in Christ, cada cristiano each Christian debe orar diligentemente, should pray diligently buscar la sabiduría de Dios and seek God's wisdom para diezmar, to tithe, ofrendar offer en su iglesia local in their local church y en el cuerpo de Cristo. and in the body of Christ. Te voy a decir algo que no te va a gustar. I'm going to say something you're not going to like. Para muchos cristianos, Many eso es Christians, demasiada tarea. that's too much homework. Más fácil yo doy el diezmo y deje así. So it's easier to give 10 and that's it. Orar y pedirle a Dios cuánto dar cada semana, Pray and asking God how much to give each week. no tengo tiempo. I don't have time for that. Yo le doy el diezmo. I'll give him the 10th. Pero se supone que tú busques sabiduría divina. But suppose that you seek divine wisdom. Se supone que lo hagas. You're supposed to do You're that. supposed to seek God for wisdom Y venir cada semana and come each week habiendo dispuesto en tu corazón having determined in your heart de acuerdo a lo que tú y él acordaron. according to what you and him agreed on. El problema The problem is es que cuando Dios te dice, dalo todo, that when God says give it all, pastor, ¿cuánto es que es el diezmo? Claro, Pastor, how much is it? 10%? Okay. porque si te metes con Dios la cosa es en serio. Because if you get with God, then things become serious. Y ahí viene entonces la pregunta, pero ¿cuánto debo dar? So then the question comes, well, how much should I give? Pues ya te lo dije, tú lo pones en tu corazón, tú Why- decides en tu Well, I corazón. answered that. You decide in your heart. Pero como yo soy muy buena gente, Because I'm such a good person, yo quiero dejarte lo que yo llamo las 4 P's del diezmo. I want to leave you with what I call the 4 P's of tithing. Realmente son las 4 P's del dar, They're really the 4 P's of giving. porque diezmo ya entendimos que técnicamente es un porcentaje fijo de mis ingresos. Because tithe, technically, we already discussed, is 10% of income. Lo que pasa es que esas palabras se vuelven un commodity, What happens is that those words become a commodity. como cuando uno dice la Colgate. Entonces ya todos sabemos que estoy hablando de crema dental. Like when someone says Colgate, the toothpaste brand. Si se da cuenta que toda la vida hemos dicho mal Colgate, es Colgate. You realize all our lives we've been saying Colgate wrong. ¿Quiere que le dé las 4 P's? You want me to give you the 4 P's? Bueno, entonces listo, 4 P's. Se las voy a dar, pero primero voy a leer el texto del que las voy a sacar. Here are the 4 Entonces, P's. ahí tengo ya 3 de las 4 resaltadas en la pantalla. And here's a scripture where I highlighted 3 of the 4 P's. Ahorita se las voy a describir. La primera, la segunda y la tercera. En cuanto a la colecta para los creyentes, Now about the collection for the Lord's people, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. do what I told the Galatian churches to do. El primer día de la semana, On the first day of every week, cada uno de ustedes each one of you aparte y guarde, should set aside según el dinero, a sum of money, algún dinero, perdón, conforme a sus ingresos. a sum of money in keeping with your income. Y lo último no es tan relevante, pero dice para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. And lastly, which is not relevant, so that when I come, no collections will have to be made. Porque no nos gustan las colectas. Because we don't like collections. Bueno, eso lo digo yo, no lo dice Pablo. Well, that's what I say. Paul doesn't say that. ¿Cuál será la primera P? So what is the first P? Permanente. Permanent. ¿Qué me dice el primer día de la semana? What does the first day of the week say to me? Que esto es recurrente, That this is recurring. es semanal, It's weekly. todos los domingos. It's every Sunday. ¿Sabías que el primer día de la semana no es el lunes? You know that the first day of the week isn't Monday, Es el domingo. it's Sunday. En nuestro calendario el primer día de la semana es el domingo. In our calendar, the first day of the week is A Sunday. veces sentimos que es el último porque es el de descanso. Sometimes we feel it's the last day of the week because it's the day of rest. Qué interesante que la instrucción de Pablo dice, oye, el primer día
de cada semana. It's so interesting that Paul's instruction says on the first day of every week. Porque Pablo no nos está diciendo tienes que dar tanto. Because Paul's not telling us you have to give a set amount. Él te dice, pon en tu corazón cuánto He says, put in your heart, determine in your heart how much to give, y hazlo el primer día de cada semana. and give the first day of every week. La siguiente P, The second P, cada uno de ustedes each one of you. es personal. It's personal. No, es que ya Juan trajo lo que no es. Cada quien, No, it's that one brought. No, it's each one. cada uno de ustedes. Each one of you. Cada uno de ustedes. Yo, Each one of you. yo no los puedo obligar, I can't obligate you, pero en mi casa but in my house, yo traigo mi generosidad. I bring my generosity. Ben y Rebeca, cada uno separa su generosidad. Ben and Rebecca set apart their generosity. Benja separa su generosidad. Benja sets apart his generosity. Podemos entregarla como familia, We can give it as a family, pero al final cada uno está participando de la generosidad. but at the end, each one is participating in generosity. Todavía no hemos llegado al cuánto, So we haven't gotten to the fourth, pero ya entendimos que para dar uno debe ser sistemático. but we've understood that giving should be permanent. Por eso me agrada mucho y por ejemplo, Freddy, te quiero felicitar porque cada semana, un día específico de la semana, él da su generosidad. That's why, Freddy, I want to celebrate you because each day of the week, he sets something apart in giving. Incluso la semana pasada que no hubo reunión, Even last week where we didn't have a meeting, Freddy sacó aparte y envió su generosidad. Freddy set apart an amount and gave his Y yo sé que generosity. después tú vas a dar un testimonio de eso porque yo sé lo que Dios ha venido haciendo en tu vida. And I know that later you're going to have a testimony about that because I know what God has been doing in your life. Pero es bonito cuando yo entiendo que esto es un compromiso con Dios, no con el pastor. But it's beautiful when this becomes a commitment to God, not with the pastor. Como hoy no fui a la iglesia, no doy. Like, oh, I didn't go to church today, I'm not going to give. Hoy, como no hicieron iglesia, ahí sí que menos. Oh, so since there was no church service, Pero I'm no not going to funciona give. de esa manera. But it doesn't work that way. El primer día de cada semana, The first day of every week, cada persona, each of you, y mira la tercera, and look at the third one, pone aparte algún dinero conforme a sus ingresos, should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up. proporcional. Proportional. La generosidad debe ser proporcional a la prosperidad. Your generosity should be proportional to prosperity. Yo no estoy diciendo que esto es porcentual, como un porcentaje fijo, no estoy diciendo eso. I'm not saying that this is based on a percentage or a fixed percentage. Lo que estoy diciendo es que es proporcional a tu riqueza. What I'm saying that it is proportional to your blessing. ¿Cómo se puede ver proporcional a tu riqueza en diferentes familias? How can we see that in different families in proportion to everyone's blessing? Ustedes podrían decir, vamos a dar el 10%, You can say we're going to give y 10%, está bien. and that's fine. Ustedes podrían decir, como nuestros ingresos no son fijos, caso hipotético, You guys can say that since our income is not fixed, hypothetically, vamos a ponernos un nivel de vida de tanto, we're going to have a standard of life or a measure of life at this. y una vez se cubra nuestro nivel de vida, And once we're able to meet our needs in our standard of living, todo lo que quede de ahí para arriba, everything that reaches or surpasses that standard of living, lo vamos a dar. we're going to give it. ¿Con qué te sientes tú más cómodo? So what do you feel more comfortable ¿A qué te with? inquieta el espíritu? What does the Holy Spirit nudge you to ¿Te do? das cuenta cómo cambia la idea de es una ley, el 10% lo tienes que dar a tengo libertad para decidir cuánto y cómo darlo? Do you see how this changes from becoming a law to you setting in your heart how much you want to give? No solamente es proporcional, personal y permanente, sino la última P es progresivo. Not only is it permanent, personal, and proportional, but the fourth one is progressive. Este es uno de mis pasajes favoritos. This is one of my favorite passages.
La senda de los justos se asemeja a los primeros arbores de la aurora. The path of righteousness is like the morning sun, Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. shining ever brighter till the full light of day. Cuando habla de los justos, está hablando de nosotros. So when it speaks of the righteous, it's talking about us. Y lo que dice la Biblia es que el camino de las personas justas And what the Bible is saying that the path of the righteous es como la luz de la mañana is like the morning sun que empieza a salir that shines hasta que el día es perfecto, en plenitud. even brighter till the light reaches the full light of day. Yo llevo 20, ya no me acuerdo, casi 30 años siendo cristiano. So I've been almost 30 years being a Un Christian, poquito menos, pero casi 30. a little less, but almost 30. Hay áreas donde mi día no es perfecto todavía. There are areas where my day is not perfect yet. Hay áreas donde siento que he alcanzado ese mediodía. There are areas where I feel like I've reached that full light of day. ¿Te entienden el concepto? Do you understand the concept? Y el ser humano es tan complejo y hay tantas áreas And the human is very complex and there's many different areas que es normal que en una comunidad como esta, that is normal in a community like this. por ejemplo, si hablamos de amar al prójimo, For example, if we speak about loving your neighbor, haya personas que tienen mucha luz para dar, there will be people that have a lot of light to give. pero si hablamos de controlar la lengua, But if we speak on controlling the tongue, otras no tanto, others not so much light. o si hablamos de la pureza sexual, algunas quizás en esa área todavía tienen mucha oscuridad, Or if we speak of sexual purity, maybe someone in that area doesn't have too much light. saca tú la categoría que quieras. So you decide the category. El concepto que está diciendo Salomón The concept that Solomon is explaining es tranquilo. is be still. Esto no se trata de ser perfectos de la noche a la mañana. It doesn't have to do with being perfect, being perfect Instantly. instantly. El camino del justo The path of the righteous, es incremental, it es increases. progresivo. It's progressive. Hoy mejor que ayer. Today better than Entonces, yesterday. en esta área específica, So in this area specifically, si hay alguien que es súper, hiper, mega generoso if there's someone that's super generous, y tú quizás no lo eres, and maybe you're not, no te sientas mal. don't feel bad. Simplemente Simply haz un plan make a plan para empezar a caminar to begin to walk en esa dirección. in that direction. Me cuesta mucho pensar en dar el 10% de mis ingresos. It costs me a lot to think about giving 10% of my income. Bueno, ¿y qué pasa si piensas en el 1 Well, why don't you think of the o el 1% 2% or the 2% o el 0.5%? or 0.5%? Pero ¿qué pasa si de manera permanente, But what happens if in a permanent way, personal, in a personal way, proporcional proportional y progresiva, and progressively, todos empezamos a caminar en esa dirección? we all begin to walk in that direction? Somos libres, So we're free, no hay condenación, there's no condemnation, no hay presión, there's no pressure. no nos volvemos una iglesia maluca. We don't become a handicap I don't church, know, yes. a bad church, a nasty church. Donde preciso el día que invité a mi amigo, el tipo le dio por hablar de diezmo. Where precise the day where I invite my friend, the guy speaks about the tithe. Porque como dijo Pablo, si te devuelves 4 láminas al versículo de 1 Corintios 16, Because like Paul said in 1 Corinthians 16, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. so that when I come, no collections will have to be ¿No te made. gusta que el pastor haga colectas? You don't like it when the pastor Perfecto. makes collections? Perfect. Empieza a caminar Begin to walk personalmente, personally, permanentemente, permanently, porcentual o proporcionalmente proportionally, y progresivamente and progressively en lo que Dios nos está llamando a hacer como comunidad. in what God has called us to do as a Y community. esto aplica para todas las demás áreas. And this applies to every other area. Pero hoy estoy hablando de finanzas porque la serie es de finanzas. But today I'm talking about the finances because the series is about Para finances. los que vienen hoy por primera vez,
For those of you who are here for the first time, Es la primera vez que yo predico de finanzas desde que estoy aquí hace 7 meses. is the first time that I speak about finances in the 7 months that I've been here. La otra vez lo hizo él, eso no es culpa mía. The other Yo no. time he did it, it's not my fault. Dale pues, me toca hacerlo reír. Déjenme, déjenme leerles una historia. Let me read you a story. La voy a leer en español porque la mayoría de esta audiencia habla español. I'm going to read it in Spanish because the majority of this And if audience you is in speak English, Spanish. then you can read along. It's going to be very simple, very easy. You learn English through the reading. So you learn Spanish through the reading. So, okay, dice así. Historia de William Colgate, diría José. History of William Colgate. You don't have to translate, José. William Colgate, o Colgate, fue un gran empresario que aprendió y probó a Dios dándole el 90% de todas sus ganancias y vivir con el 10% restante. Nació en no sé dónde, en el Reino Unido, y desde los 14 años tuvo que emigrar a New York, pues sus padres no podían sustentarlo por la pobreza extrema en que vivían. A los 16 años vendía jabones en una caja que colgaba de su cuello para poder ayudar a su madre, quien había enviudado, y en la educación de su hermana menor. Un día, para resguardarse de la lluvia, entró a una iglesia en donde el predicador hablaba sobre el voto de Jacob, si Dios lo bendecía en su camino. Pueden leer Génesis 28 para eso. Al salir, se arrodilló al lado de su caja de jabones y le prometió a Dios honrarlo por el resto de su vida con el 10% de lo que le permitiera ganar. Poco después, entró a trabajar en una fábrica de jabones y en unos años, debido a su honradez, empeño y entrega, fue ascendiendo hasta llegar a ser socio de ella. Fue muy trabajador y emprendedor después de la muerte de su socio y no solo cumplió su promesa de ofrendar el 10%, sino que fue aumentando su ofrenda al 20%, al 30%, al 50%, hasta el 90% de sus ganancias para tener parte en la predicación del Evangelio en otros países a través de los misioneros. Después de su muerte, sus hijos continuaron siendo fieles a la promesa de su padre y en 1928 se fusionaron con Palmolive Pitt y fueron conocidos como la empresa Colgate Palmolive. Tremenda enseñanza sobre la importancia de honrar a Dios con nuestros diezmos, la fidelidad de Dios hacia nosotros y por consiguiente poner en práctica nuestra fe, disciplina y esfuerzo. William Colgate probó y creyó en la promesa de Dios que está en Malaquías 3:10, que se los pongo aquí como referencia. Antiguo Testamento, último libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, trae todos los diezmos al alfolí. This is the last book of the Bible. Bring the whole tithe into the storehouse, Y hay alimento en mi casa, that there may be food in my house. y probadme ahora en esto, Test me in this, dice Jehová de los ejércitos, says the Lord Almighty, si no os abriré las ventanas de los cielos and see if I will not throw open the floodgates of heaven y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ahora, la realidad es que Now the reality is, la mayoría de las veces que se predica este pasaje the majority of the time that this scripture is preached, se usa para motivar el dar it's used to motivate giving basado en la avaricia. based in greed. ¿Quieres más? You want more? Dale a Dios. Give to God. Y ya entendimos en la enseñanza de José And we already understood in Jose's teaching que no damos para recibir, that we don't give to receive, sino tenemos para dar. but we have to give. Pero quiero repasar estos 4 niveles de provisión. Dale a la siguiente. But I want to review these ¿No hay más? Sí. 4 levels. Estos los vimos en la primera enseñanza cuando creo que yo estaba en el hospital cuando hicieron esto. These 4 levels of provision. Dice, abriré las ventanas y derramaré bendición hasta que sobreabunde. It says, I will open the floodgates of heaven and pour out a blessing you can't contain. Y ese es el nivel de provisión con el que yo anhelo que Dios nos visite a todos nosotros. And that's the level of provision that I long for God to visit all of us and bless us with. A lo mejor ninguno de nosotros vive en miseria, gracias a Dios. Maybe none of us live in misery, thanks to God. Creo que ninguno de nosotros vive en escasez, I believe that none of us live in scarcity, pero probablemente la mayoría nos posicionamos acá. but
probably the majority of us are in the provision. Tenemos apenitas. We have just enough. Y esa idea de abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, And that idea of I will open the floodgates of heaven and pour out a blessing that you can't contain son palabras de Dios. are words from God. Si es Antiguo Testamento, el diezmo es una ley del Antiguo Testamento, ok. Yeah, it's in the Old Testament. Tithe is an Old Testament law, okay. Pero si lo traemos como principio, But if we bring it as a principle, lo que Dios está diciendo es mi deseo y mi anhelo what God is saying that my desire es que tú te posiciones en abundancia y sobreabundancia. is that you may be positioned in abundance and surplus. Pero para hacerlo, But in order to do that, necesito que confíes en mí. I need you to trust in me. Y por eso tal vez le puse a la prédica Finanzas 1090. And that's why maybe I titled the message Finances 1090. No me importa si esto es 1.99, 5.95, 10.90 o 90.10. I don't care if those numbers change, 595, 1199. Eso lo decides tú con Dios. That you decide it with God. Lo que sí me importa But what I do care es que entiendas is that you understand que la base de la bendición that the basis for blessing es poner a Dios primero. is putting God first. Primero Dios, First God, después todo lo demás. then everything else. Si te quedas con algo de esta enseñanza, If you stay with something from this message, quédate con eso. stay with that. Pon a Dios primero. Put God first. Ese 1%, 2%, lo que sea. That 1%, that 2%, whatever that is. Y usando palabras más tradicionales, And using more traditional words, como lo dicen muchos predicadores, like many preachers say it, tu 10% your 10% santifica el 90%. sanctifies your 90%. Es como una especie de bendición especial It's like a special blessing sobre tu provisión. over your provision. Graneros abundantes Overflowing barns y tinajas llenas de vino. and vats filled with new wine. Eso es santificar esto. That's sanctifying the 90%. Y lo hago poniendo a Dios primero. And I do that by putting God first. ¿Cómo lo hagas? How do you do it? Es tu decisión. It's up to you. Y te dejo una última frase y un último pensamiento. And I leave one last phrase and one last thought. Evidentemente no podemos prosperar si no involucramos a Dios en nuestras finanzas. Evidently, we cannot prosper if we do not involve God in our finances. Pero podemos fielmente diezmar But we can faithfully tithe, y si no administramos, and if we do not steward, no podremos prosperar de verdad. we cannot truly prosper. Obviamente la mayoría de ustedes estuvo en el taller de finanzas que dimos hace 2 o 3 meses. Obviously, most of you were in the workshop where we discussed finances about 2 or 3 months ago. Y yo creo que esa es la mezcla perfecta para prosperar. And I think that is the perfect mix in order to prosper. Poner a Dios primero, Putting God first, permanente, personal, proporcional y progresivamente. permanently, progressively, proportionately, and personally, Y administrar correctamente. and steward well. ¿Qué tal si todos pudiéramos caminar en esa dirección? What if all of us were able to walk in that direction? Imagínate donde podríamos llegar no solamente ustedes como familia, Imagine what we can reach, not only you as a family, sino nosotros como comunidad. but also us as a community. ¿Sí lo pueden imaginar? Can you imagine what we can achieve? ¿Qué tal si se ponen de pie y me ponen música? What if we stand? ¡Oh, qué difícil! How difficult. Normalmente no me cuesta entregar un mensaje, pero este me costó un poquito. Normally, it doesn't cost me to give a message, but this one did cost me.
Pocas cosas prueban el corazón del ser humano como el dinero. Few things test a human heart like money does. He visto matrimonios acabarse por dinero. I've seen marriages destroyed because of money. He visto familias desintegrarse por dinero. I've seen families become disintegrated because of money. Y eso prueba, And that tests, o más bien eso es evidencia that's evidence de aquellas palabras de Pablo, of those words of Paul si no estoy mal en Tesalonicenses 6, in the book of Thessalonians chapter 6, donde dice la raíz de todos los males where it says that the root of all evil es el amor al dinero, is the love of money. no el dinero. Not money. El dinero no es malo, el dinero es una herramienta. Money is not bad. Money is a tool. Un arma no es mala, es una herramienta. A weapon is not bad. It's a tool. ¿Cómo la usas? How do you use it? Y Pablo dice, la raíz de todos los males The root of all evil es el amor al dinero. is the love of money. Y te dejo una tarea. And I leave you with some homework. Sal más tarde y piensa en todos los males del mundo. Go out later and think of all the evil things in the world. Guerras, Wars, hambruna, calentamiento global, global warming, divorcios, divorces, asesinatos. murders. Todo eso va a encontrar un punto común en avaricia, amor al dinero. All of those things are going to have a common denominator, which will be the love of money. Si todos los problemas encuentran su raíz en el amor al dinero, If all of those problems find their root in the love of money, aprender a vivir este principio que aprendimos hoy living to live this principle that we learned today, es como un seguro. it's like an insurance. Asegura tu corazón Insure your heart en el lugar correcto in the right place en relación al dinero. in relation to money. Anchor your heart. Porque en palabras de Jesús uno no puede servir a dos señores. Because in Jesus' words, one cannot serve two masters. No puede servir a Dios y a las riquezas. You can't serve God and money. Y yo quiero servir a Dios. And I want to serve God. Y más allá de mi trabajo. And more than that, more than just my job. Yo creo que yo podría ser un excelente profesional del púlpito y hacer la iglesia excelente, pero ser un mal cristiano. I think that I can be an excellent professional when it comes to the pulpit, but be a bad Christian. Cuando digo que yo quiero servir a Dios, estoy hablando de mi vida entera. When I say that I want to serve God, I'm referring to my entire life. Así que Padre, gracias por lo que nos enseñaste hoy. So Father, thank you for what you taught us today. Gracias porque nos has dado un corazón noble y receptivo. Thank you because you've given us a noble heart, a receptive heart. Tú no estás interesado en nuestro dinero, Señor. You're not interested in our money, Lord. Al final lo único que a ti te importa es nuestra vida, nuestro corazón. At the end, what you care about is our heart, our Y lives. si a ti te importa mi vida And if my life matters to you, y me enseñas cómo relacionarme con el dinero, and you teach me how to relate to money, es porque mi relación con el dinero it's because my relationship with money impacta mi vida. impacts my life. Ayúdame a tener una mejor relación con el dinero. Help me to have a better relationship with money. No quiero que el dinero sea mi Dios. I don't want money to become my God. No quiero que sea mi seguridad, I don't want it to be my ni mi security paz, or my ni peace mi felicidad. or my happiness. Quiero que tú seas mi Dios, I want you to be my mi God, fuente de paz, my source of de peace, felicidad, of happiness, de descanso. of rest. Ayúdame a progresivamente Help me to progressively ser cada vez más generoso. become more generous. ¿Y por qué no, Señor, And why not, Lord? tomar la vida de este hombre, William Colgate, Take the life of this man, William Colgate, como una referencia like a reference de lo que tú puedes hacer of what you can do con aquellos que entienden with those that understand que todo te pertenece? that everything belongs to you. Somos tan solo administradores We're just stewards de nuestra vida of our y de lives nuestros recursos. and of our resources. Amén. Amen. Pueden tomar asiento.